El ciclo de conferencias La Vuelta al Mundo, con la experiencia que venía desarrollando el Aula de la Experiencia de los Palacios y Villafranca, se vio interrumpido el pasado año 2020 por el establecimiento del estado de alarma por el COVID-19. Se quedaron pendientes, por tanto, 3 ponencias, una de ellas la que se celebró ayer en el Teatro Municipal y que corrió a cargo del profesor Fernando Vejines. Así lo explicó otro de los profesores del aula, Paco Toledo, quien ya adelantó que el proyecto tendrá continuidad el próximo curso 2021-2022. La expedición de Magallanes y Elcano empezó en una fecha determinada y regresaron en 1522. 1522 hace 500 años el año que viene. Aviso para los alumnos y para todos aquellos que estén en sintonía con aquel proyecto que iniciamos, que nos queda por relatar el regreso. Aquello fue el comienzo. Hemos visto durante todo este tiempo el transcurso de acontecimientos, tanto de celebraciones como de actos en torno al 5º centenario, pero bueno, tenemos un curso por delante y ya os iré avisando para aquellos que quieran enlazar con aquella vivencia del principio y culminar en este regreso, porque el regreso está por conseguir, será 1522, 2022, 500 años de la aventura. Paco Toledo también fue el encargado de presentar a Fernando Vejines, el profesor de Patrimonio del Aula de la Experiencia de nuestra localidad. Fernando es licenciado en Historia del Arte y tiene un máster en Arquitectura y Patrimonio. Él se califica, y yo verdaderamente no tengo nada más que decir, como un ecologista del patrimonio, un luchador por mantener viva la historia de aquello que fue y que en algunos momentos, por desgracia, tiende a desaparecer. Ese es el espíritu con el cual Fernando siempre ha trasladado a su alumnado ese deseo de preservar, de vivir, de vivenciar, de mantener y de luchar, porque el patrimonio arquitectónico, histórico, cultural en general, pues sea una evidente carga positiva para la sociedad, porque de ello nos nutrimos, ¿no? Antes de comenzar con la charla y como medida del protocolo anti-COVID, miembros de la Asociación de Alumnos y Exalumnos del Aula de la Experiencia le hicieron entrega de una placa al ponente en recuerdo de su participación en este ciclo de conferencias. Don Antonio Picafetta, cronista de la exposición a las Islas de las Especias, y en su nombre a don Fernando de Magallanes y don Juan Sebastián Elcano, agradece a don Fernando Vejines Rodríguez su colaboración a la exposición La Vuelta al Mundo con la Experiencia, con motivo de la celebración del 500 aniversario de la primera Vuelta al Mundo, que se celebró en la Casa de la Cultura de los Palacios de Villafranca, entre el 18 de febrero y el 20 de marzo del año del Señor de 2020. En reconocimiento a su participación en tan magno evento, se expide este certificado. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Mila. Ya durante su intervención, que contó con fotografías e ilustraciones antiguas, Fernando Vejines se centró en el patrimonio arquitectónico en la Sevilla del siglo XVI. El Renacimiento en Sevilla va a ser muy importante. Va a crear una gran transformación, una gran modernización, por ejemplo, de las viviendas. Va a cambiar los espacios públicos. Va a construir grandes equipamientos. Pero el Renacimiento no llegó a transformar el modelo de ciudad. El modelo de ciudad del siglo XVI, a pesar de toda de la importancia de estas actuaciones del Renacimiento, va a seguir siendo la Sevilla medieval. El emplazamiento de Sevilla no es otro que el punto hasta donde llegaban los barcos, y punto. Si los grandes barcos hubieran podido llegar 15 kilómetros más para arriba, siguiendo el río, Sevilla estaría en Alcalá del Río. Pero los barcos llegaban hasta ese punto y ahí se creó la ciudad, pero lo importante es su condición portuaria. Pero van a ser los almohades los que definan qué era el puerto de Sevilla. Y lo van a definir delimitando una zona comprendida entre la Torre del Oro, que es construcción almohade, por supuesto, como fortificación por el sur, y el castillo de Triana por el norte. La
obra verdaderamente gigantesca de la Catedral de Sevilla. Pero cuando decimos que es una obra, aquella frase tan famosa, ¿no?, de hagamos una catedral tan grande que los que vinieran nos tomaran por locos, esa frase tiene trampa, porque esta catedral es tan grande, entre otras cosas, porque lo que está haciendo es utilizar exactamente el solar de la mezquita. Esa catedral es tan grande porque la mezquita era tan grande, porque era impensable que se derribara la antigua mezquita catedral y hacer una catedral más pequeña, ¿de acuerdo? Y sobre todo, el gran empeño es hacerla de piedra. Evidentemente una catedral tan grande no se podría haber hecho de ladrillo, pero traer esa piedra fue una labor ingente y eso se hizo por barco. La transformación del alminar de la antigua mezquita o mezquita catedral en la torre campanario de la nueva catedral. Hasta esa época, pues no se había atrevido nadie a meterle mano a esa torre que ya de por sí era un símbolo desde que se hizo, ¿de acuerdo? Y de tal manera que, pues bueno, desde la conquista castellana apenas si se le había, en un terremoto se le cayeron las 4 manzanas doradas que la remataban y se hizo una espadaña, pero no era un campanario, seguía siendo un alminar, ¿no? A mitad del siglo XVI hubo un intento, un proyecto, que menos mal que no se hizo, porque veis la pobreza de remate que se pretendió instalarle a una torre que es ya de por sí históricamente un edificio excepcional, ¿de acuerdo? Y sin embargo, pues en 1558, que es el proyecto, pues Hernán Ruiz presenta una obra absolutamente atrevida, donde el riesgo era que perdiera valor la torre. El resultado es que la torre ganó valor. Es decir, la intervención de Hernán Ruiz en la Giralda es un verdadero éxito que ha acreditado la historia, ¿no?